4 recursos 2. El tema empieza con estrategias contemporáneas de gestión del agua, anillos verdes, parques inundables, soluciones basadas en la naturaleza, construir con la naturaleza, Room for the River, deflectores, retención, filtración, diques inflables y depuración natural mediante parques como el Parque del Agua de Zaragoza. Después pasa al diseño de espacios verdes contemporáneos y a la tradición formal francesa, para recordar que la composición del jardín tiene una historia basada en geometría, eje, agua, vegetación y perspectiva. A continuación desarrolla el jardín paisajista inglés. Explica la influencia de la pintura italiana, el empirismo, el jardín chino, William Kent, Stowe, Capability Brown, Blenheim, Humphrey Repton y Regent's Park. Este bloque muestra cómo el jardín pasa de la geometría rígida a una naturaleza idealizada, aparentemente espontánea, pero cuidadosamente diseñada. Luego el tema estudia la transformación de París en el siglo XIX con Alpin, Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, Parc Monceau, Montsouris y Buttes Chaumont. Aquí el jardín pintoresco se convierte en parque urbano moderno. Finalmente, el tema llega a parques contemporáneos como el Parc de Bercy, Madrid-Río y el Parc François Mitterrand. En estos casos, el parque ya no es solo composición estética. Es una infraestructura verde que recicla ciudad, gestiona agua, conecta espacios, ofrece uso público, mejora el clima urbano y recupera la relación entre ciudad, naturaleza y paisaje. Valencia tendrá un nuevo anillo verde de 35 kilómetros como defensa frente a futuras inundaciones. Las imágenes muestran varios planos territoriales con grandes franjas verdes superpuestas sobre la ciudad y su entorno. Estas franjas verdes rodean o conectan diferentes áreas urbanas, industriales y agrícolas. El anillo verde aparece como una infraestructura territorial. No es solo un parque de paseo, sino una estrategia para proteger la ciudad frente a inundaciones, aumentar la conectividad ecológica y crear espacios verdes de borde. La página permite entender que el paisaje puede actuar como defensa climática e hidráulica. En lugar de responder a las inundaciones únicamente con obras duras, se propone crear una red de espacios verdes capaces de absorber, laminar y conducir el agua. La idea principal es que el verde metropolitano puede cumplir una función de protección, conexión y mejora ambiental. A continuación se explica un macroproyecto de parques inundables presentado por la Generalitat ante la Mancomunitat de L. Horta Sud. El proyecto se estructura en 18 sectores, con una superficie total de 1.485 hectáreas y más de 72 kilómetros de recorridos verdes y fluviales vinculados a las cuencas del Poyo y del Turia. Las imágenes muestran esos sectores como piezas verdes conectadas a través del territorio. También aparece una imagen de referencia de un espacio fluvial urbanizado, con zonas de paseo, áreas deportivas, vegetación y agua. La idea central es que los parques inundables no son espacios residuales, sino infraestructuras de paisaje. Funcionan como parques en condiciones normales y como espacios de almacenamiento o laminación de agua cuando se producen lluvias intensas o avenidas. La página presenta el parque inundable como una solución basada en la naturaleza, capaz de unir defensa hidráulica, espacio público, biodiversidad y movilidad verde. Continuamos con giro ecológico y construir con la naturaleza. El texto explica que, en general, se observa una transición desde medidas drásticas y desde la llamada lucha contra el agua hacia medidas más blandas. En la gestión hídrica neerlandesa, este cambio se describió como giro ecológico. El giro ecológico significa pasar de un paradigma tecnocrático, basado sobre todo en soluciones estructurales y tecnológicas, hacia un enfoque más holístico y ecológico. En este nuevo enfoque se priorizan las soluciones blandas o no estructurales, la reparación del mayor daño ecológico posible y una mayor sensibilidad política hacia el medio ambiente. La página indica que en la política europea existe un interés creciente por las soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua. Estas soluciones de infraestructura verde suelen combinar varios servicios ecosistémicos, biodiversidad, oportunidades recreativas, valor estético y control de inundaciones o sequías. También se afirma que la infraestructura diseñada sin tener en cuenta el entorno ya no se considera aceptable. En este contexto aparece el concepto Building with Nature, que significa construir con la naturaleza. Es un enfoque innovador de la ingeniería hidráulica y de la gestión de inundaciones. Construir con la naturaleza busca satisfacer las necesidades de seguridad de la sociedad, pero al mismo tiempo crear espacio para el desarrollo de la naturaleza. Para ello incorpora componentes naturales en la infraestructura y propone soluciones flexibles, capaces de adaptarse al entorno.
En la parte inferior aparece el caso Room for the River, o Espacio para el Río. Es un programa gubernamental de gestión hídrica en los Países Bajos, diseñado para proteger el país de las inundaciones dando más espacio a los ríos, en lugar de simplemente elevar los diques. La idea principal de la página es clara: frente al agua no se trata solo de resistir o contener. Se trata de darle espacio, trabajar con ella y diseñar infraestructuras adaptables, ecológicas y paisajísticas. A continuación se muestra imágenes de grandes intervenciones fluviales y paisajísticas. A la izquierda se observan diagramas y vistas aéreas donde el agua ocupa un papel central. Las flechas azules indican el movimiento del agua y la posible expansión de los cauces. También aparecen mapas comparativos que sugieren cómo puede modificarse la relación entre el río y sus márgenes. A la derecha se muestran dos imágenes de un mismo lugar en dos estados distintos, una situación normal, con pradera y paseo junto al agua, y otra situación de crecida o inundación, donde el agua ocupa parte del espacio abierto. La página ilustra la idea de parque inundable o espacio flexible. En condiciones normales, el lugar funciona como parque, paseo o zona de estancia. En situaciones de avenida, el espacio acepta temporalmente el agua y reduce el riesgo para zonas urbanas más vulnerables. La idea principal es que el diseño del borde fluvial debe admitir cambios. El agua no se entiende como una amenaza que siempre debe expulsarse, sino como una condición dinámica que el proyecto puede incorporar. A continuación se introduce las estrategias hidráulicas. Aparecen 4 esquemas principales: deflectores, parque inundable, aumento del cauce y diques inflables. La primera estrategia es la detención mediante deflectores. Consiste en introducir elementos que alteran el curso del agua y permiten la acumulación de sedimentos. Gracias a esa acumulación, el río puede reconfigurar poco a poco un aspecto más meandriforme en régimen de aguas bajas. La página explica que en la comarca del Baix Llobregat, en Barcelona, se optó por una intervención morfodinámica en el cauce del río. Se empleó la estrategia de detención mediante deflectores como elementos exclusivamente ambientales, para iniciar un proceso de naturalización del río que evolucione poco a poco sin necesidad de una intervención humana constante. El esquema también presenta la retención mediante parque inundable. En este caso, se reserva espacio lateral para que el agua pueda expandirse temporalmente. Otra estrategia es el aumento del cauce, que consiste en ampliar la sección disponible para el paso del agua. La cuarta estrategia es la filtración mediante diques inflables, que permite controlar el flujo y mejorar determinados procesos de depuración o manejo hidráulico. La idea principal de esta página es que la ingeniería hidráulica puede convertirse en herramienta de naturalización. Las soluciones no se limitan a canalizar el río, sino que buscan recuperar procesos fluviales, sedimentos, márgenes, vegetación y dinámica natural. A continuación se muestra el proyecto del río Llobregat, vinculado a Bateiroic. En la parte superior aparece una sección territorial. Se observa el río, sus márgenes, zonas de vegetación, caminos y áreas urbanas próximas. La sección permite comprender la relación entre cauce, borde fluvial y ciudad. En la parte inferior aparece una fotografía o visualización del río, con vegetación abundante en los márgenes, caminos de paseo y una relación más naturalizada entre agua y territorio. El proyecto muestra una intervención donde el río no se trata solo como infraestructura hidráulica, sino como corredor ecológico y espacio público. La idea principal es que la recuperación fluvial puede combinar varias funciones: mejorar el comportamiento hidráulico, crear recorridos, aumentar biodiversidad, conectar municipios y recuperar la identidad del paisaje fluvial. A continuación se muestra un caso de cuenca fluvial en Suiza, probablemente vinculado al río Tur. Aunque el texto seleccionable es mínimo, las imágenes sugieren una intervención de restauración o renaturalización fluvial. Se observa un territorio amplio, con cauces, llanuras, vegetación y espacios agrícolas o naturales. La página continúa la línea de ejemplos europeos donde el río recupera espacio. Este tipo de proyectos se basa en ampliar márgenes, favorecer la dinámica fluvial, reducir la rigidez de los cauces y crear corredores ecológicos. La idea principal es que la gestión contemporánea del agua busca devolver cierta libertad al río, en lugar de reducirlo a un canal rígido. A continuación se presenta la estrategia de retención mediante parque inundable, con el ejemplo del Parque de la Familia, en Chile. La estrategia de retención consiste en absorber y retener las aguas excesivas del río aumentando sus bermas laterales. El objetivo es evitar problemas de inundaciones en zonas urbanas cuando el río desborda.
El parque inundable se explica como una manera de retener las aguas del río. Consiste en crear parques o zonas verdes que funcionan como grandes estanques. Cuando se produce una crecida, estos espacios reciben el agua. Después, a medida que mejora el clima, se vacían y devuelven el agua al cauce natural del río. La imagen muestra secciones y vistas de un espacio capaz de cambiar de estado. En situación ordinaria, funciona como parque. En situación de avenida, se convierte en espacio de almacenamiento temporal. La idea principal es que el parque inundable es una infraestructura dual, espacio público cotidiano y dispositivo hidráulico de emergencia. Ahora se continúa con imágenes del parque inundable. Se observan zonas verdes, áreas de estancia, agua, vegetación y espacios abiertos. El proyecto muestra cómo un lugar destinado a la gestión de crecidas puede tener una calidad paisajística y social importante. La página refuerza la idea de que una infraestructura hidráulica no tiene por qué ser dura, cerrada o inaccesible. Puede ser un parque, un lugar de paseo, un espacio de encuentro y una pieza ecológica. La idea principal es que el diseño paisajístico permite hacer visibles y habitables los sistemas de gestión del agua. A continuación se introduce la estrategia de filtración mediante diques inflables. El texto explica que esta estrategia permite filtrar las aguas del río mediante mecanismos que controlan el flujo del agua, ayudan a eliminar agentes contaminantes y permiten el manejo de residuos. El ejemplo citado es el Parque Fluvial del río Besós, en Barcelona. Allí se empleó un sistema de filtración de aguas mediante diques inflables. Estos diques son prensas neumáticas inflables de sección cilíndrica, colocadas perpendicularmente al cauce del río para controlar su flujo. La página muestra esquemas y fotografías que ayudan a entender esta infraestructura. Los diques inflables no son muros permanentes rígidos, sino elementos capaces de adaptarse al nivel del agua. La idea principal es que la gestión fluvial contemporánea puede incorporar dispositivos técnicos flexibles para controlar el agua sin perder la condición paisajística del espacio. A continuación se continúa con el caso del río Besós. Las imágenes muestran el parque fluvial como un cauce urbano amplio, con caminos laterales, zonas verdes y áreas vinculadas al agua. También se aprecian elementos técnicos de control hidráulico. El Besós se presenta como un ejemplo de transformación de un cauce degradado en un espacio fluvial recuperado. El río se convierte en parque, corredor ecológico y sistema hidráulico gestionado. La idea principal es que la infraestructura técnica y el espacio público pueden coexistir. El cauce del río no solo evacúa agua, sino que también estructura el paisaje urbano. A continuación se presenta un caso complejo de depuración, el Parque del Agua para la Expo 2008 de Zaragoza, de Alday Jover. El texto explica que se construyó un parque de 125 hectáreas para la depuración del agua del río Ebro. El agua se canaliza por todo el parque a través de un acueducto. Durante ese recorrido se depura de forma natural en varios niveles y mediante grandes filtros de vegetación. Al final del proceso, el agua se recoge en grandes piscinas selladas. Después se utiliza para navegar e incluso bañarse, y más tarde se devuelve al río Ebro. Las imágenes muestran un parque amplio, con canales, agua, vegetación y recorridos. El parque no es solo un espacio recreativo, sino una infraestructura de depuración natural. La idea principal es que el paisaje puede funcionar como máquina ecológica. La vegetación, el agua y el terreno colaboran para limpiar, almacenar, reutilizar y devolver el agua al sistema fluvial. A continuación se continúa con imágenes del Parque del Agua de Zaragoza. Se observan zonas de agua, caminos, vegetación, plataformas y espacios de uso público. Las imágenes ayudan a comprender que el parque combina ocio, paisaje y funcionamiento ambiental. El agua se convierte en el hilo conductor del proyecto. No aparece como decoración aislada, sino como sistema que recorre, organiza y activa el parque. La idea principal es que un parque contemporáneo puede resolver al mismo tiempo problemas técnicos, ambientales y sociales. A continuación se muestran nuevas vistas del Parque del Agua. Aparecen recorridos junto al agua, vegetación de ribera, pasarelas, canales y zonas abiertas. La escala del proyecto es grande, y el parque se percibe como un paisaje hidráulico construido. La intervención transforma la relación entre la ciudad y el río Ebro. El río deja de ser solo borde o amenaza y se convierte en recurso urbano, recreativo y ecológico.
La idea principal es que el agua puede estructurar un parque de gran escala y generar nuevas relaciones entre ciudad, paisaje y uso público. A continuación se continúa con imágenes del Parque del Agua. Se observan espacios abiertos, masas vegetales, láminas de agua y caminos. La composición parece alternar zonas más naturales con áreas de uso más urbano. El parque muestra una forma de diseño donde las infraestructuras ambientales se integran con la experiencia del visitante. El usuario puede caminar, observar, permanecer y, al mismo tiempo, el sistema de agua sigue funcionando. La idea principal es que la infraestructura ecológica no debe ocultarse. Puede formar parte visible y pedagógica del espacio público. A continuación se muestra más imágenes del Parque del Agua o de proyectos relacionados con la gestión paisajística del agua. La presencia de láminas de agua, vegetación y recorridos refuerza el tema central de esta primera parte del documento, el paisaje como recurso hidráulico. El parque contemporáneo ya no se entiende solo como espacio verde ornamental. También puede ser una infraestructura que depura, retiene, filtra, infiltra y regula el agua. La idea principal es que el diseño paisajístico convierte procesos ambientales en espacio público. A continuación se funciona como transición hacia otro bloque del tema. Después de analizar estrategias hidráulicas y parques vinculados al agua, el documento introduce el diseño de espacios verdes contemporáneos. La página prepara el paso desde la infraestructura hidráulica hacia la cultura del jardín y del parque como construcción formal, histórica y paisajística. A continuación se titula Diseño de espacios verdes contemporáneos y presenta la tradición formal clásica a la francesa. Este bloque enlaza con el tema 10, donde se estudiaban los jardines formales franceses. Aquí la tradición francesa se retoma como referencia histórica para comprender cómo el jardín organiza espacio, geometría, eje, perspectiva y vegetación. La página indica que el diseño contemporáneo de espacios verdes no parte de cero. Tiene detrás una tradición formal que sigue influyendo en la manera de ordenar parques, plazas y jardines. La idea principal es que el jardín francés ofrece una cultura de composición, control geométrico, jerarquía espacial, perspectiva, parterres, topiaria y relación entre arquitectura y paisaje. A continuación se presenta el Parc François Mitterrand, en Cergy-Pontoise. El proyecto original es de Alain Provost en 1974, y aparece una intervención o referencia posterior de Urbicus en 2013. Las imágenes muestran un gran parque urbano contemporáneo con una fuerte componente geométrica. Se observan planos, recorridos, grandes superficies abiertas, agua y vegetación organizada. El parque se relaciona con la tradición francesa, pero no reproduce literalmente el jardín barroco. Toma de él la escala, la claridad compositiva y la importancia del trazado. La idea principal es que el parque contemporáneo puede reinterpretar la tradición formal, adaptándola a nuevos usos urbanos y sociales. A continuación se continúa con el Parc François Mitterrand. Las imágenes muestran grandes espacios abiertos, praderas, caminos, masas vegetales y zonas de agua. La escala es amplia y el diseño parece pensado para acoger usos diversos. El parque funciona como una pieza estructurante dentro de la ciudad nueva o del entorno urbano de Cergy-Pontoise. La idea principal es que el espacio verde contemporáneo puede actuar como centro cívico, infraestructura paisajística y sistema de orden urbano. A continuación se continúa con el Parc François Mitterrand. Se observan vistas del parque donde aparecen líneas claras, plataformas, agua y grandes superficies verdes. El diseño trabaja con pocos elementos, pero de gran escala. El agua y la geometría ayudan a ordenar el espacio. La vegetación introduce sombra, límites y atmósfera. La idea principal es que la composición contemporánea puede ser sobria y estructural, no necesita una ornamentación excesiva, sino una organización precisa del espacio. A continuación se introduce criterios de gestión sostenible del agua. El texto menciona la utilización de principios de gestión de riego, el caudal mínimo para la red de alcantarillados, la gestión de las escorrentías y el posible uso de materiales como pavimentos porosos. Aunque el texto visible está parcialmente cortado, la intención de la página es clara: el diseño de parques contemporáneos debe incorporar criterios técnicos de sostenibilidad hídrica. El parque debe reducir el consumo de agua, gestionar la lluvia, evitar escorrentías excesivas, favorecer la infiltración y coordinarse con la red urbana. La idea principal es que el parque contemporáneo no se diseña solo por forma o estética.
También debe responder a la gestión sostenible del agua, al mantenimiento y al funcionamiento ambiental. Ahora continúa con el bloque de diseño de espacios verdes contemporáneos. El tema sigue trabajando la idea de que un parque urbano actual no se diseña solo por motivos ornamentales o compositivos. El parque debe funcionar como una pieza ambiental, social y técnica dentro de la ciudad. En esta parte se entiende el parque como infraestructura capaz de gestionar agua, energía, vegetación, biodiversidad, recorridos y espacios de estancia. La imagen de la página muestra un parque contemporáneo con superficies verdes, caminos, zonas de agua y piezas construidas. La lectura general es que el parque debe organizar el espacio urbano, pero también debe responder a criterios de sostenibilidad. La idea principal es que el parque contemporáneo combina composición paisajística, uso público y funcionamiento ambiental. A continuación se introduce de manera más clara el caso del Parque Martin Luther King, situado en el barrio de Batignolles, en París. El parque se encuentra en el corazón del barrio de Batignolles y tiene una superficie aproximada de 10 hectáreas. El estudio de Jacqueline Osti se encargó de la arquitectura del paisaje. La página explica varias estrategias de sostenibilidad asociadas al parque. Una de ellas es la gestión sostenible del agua. Se emplean principios de gestión de riego, con caudal mínimo para la red de alcantarillado, recuperación de aguas pluviales y reciclaje de agua. También se menciona la creación de una primera fase de un tanque de almacenamiento para riego. Otra estrategia es la energía sostenible. Se incorporan paneles solares en la forja y una turbina de viento para la recirculación del agua en la zanja plantada. También se menciona el uso de equipos de baja potencia para la iluminación del parque, mediante luces LED. El proyecto reutiliza materiales del propio sitio, lo que reduce residuos y conserva parte de la memoria material del lugar. Por último, se menciona la biodiversidad. A escala global, el parque se sitúa en la intersección de varias rutas de animales, especialmente asociadas a las redes ferroviarias cercanas. La idea principal es que Martin Luther King no es solo un parque de barrio. Es un parque diseñado como infraestructura ambiental, gestiona agua, energía, materiales y biodiversidad dentro de un antiguo contexto urbano e infraestructural. Content Reference, OAICITE, 1, Index igual a 1. Ahora se continúa con el Parque Martin Luther King. Las imágenes muestran el parque como un espacio urbano contemporáneo, con caminos, vegetación, superficies abiertas y zonas vinculadas al agua. Se aprecia una organización clara entre áreas de paseo, praderas, espacios de estancia y zonas plantadas. El parque se inserta dentro de un barrio en transformación. El antiguo territorio ferroviario o industrial se convierte en un ecobarrio, donde el parque actúa como pieza central. La idea principal es que el parque estructura la renovación urbana. No aparece como un resto entre edificios, sino como un elemento organizador del barrio. A continuación se muestra más imágenes del Parque Martin Luther King. Se observan caminos amplios, vegetación ordenada, zonas húmedas o depresiones ajardinadas y espacios abiertos para el uso ciudadano. El proyecto combina zonas de uso intenso con áreas ecológicas más controladas. Las zonas de agua y vegetación no se colocan solo por belleza, sino para gestionar escorrentías y crear hábitats. La idea principal es que el diseño paisajístico puede hacer compatibles la vida urbana cotidiana y los procesos ambientales. El parque permite caminar, descansar, jugar y encontrarse, mientras también recoge agua, mejora el microclima y favorece biodiversidad. A continuación se continúa con el funcionamiento ambiental del Parque Martin Luther King. El parque se puede entender como un sistema hidráulico. Las superficies hundidas, los estanques y las zonas de plantación ayudan a recoger agua de lluvia, escorrentías de carreteras y posibles inundaciones del Sena. El agua no se expulsa directamente, sino que se almacena, se filtra y se reutiliza para el riego de las plantaciones. Los estanques y jardines filtrantes también acogen fauna, tritones, libélulas, ranas, pájaros e insectos. La idea principal es que el parque convierte el agua en recurso. La lluvia, las escorrentías y las crecidas dejan de ser solo problemas técnicos y se transforman en parte del funcionamiento ecológico del parque. Content Reference, OAICITE, 2, Index igual a 2. A continuación se muestra la dimensión social y pedagógica del Parque Martin Luther King. El parque cuenta con un invernadero educativo de 1.400 metros cuadrados. Este invernadero está vinculado a huertos de 5.000 metros cuadrados. Dentro del invernadero hay espacios de reunión,
cocina, un gran espacio de experimentación, zonas para eventos y material de jardinería. A lo largo de los jardines de adjudicación también aparecen cabañas de jardineros y mesas de picnic. La página señala que las asociaciones recuperaron terrenos de cultivo que ya existían en el lugar antes del diseño del proyecto. La idea principal es que el parque contemporáneo no solo ofrece vegetación y paseo. También incorpora aprendizaje, agricultura urbana, participación ciudadana, memoria del lugar y vida comunitaria. Content Reference, o AICITE, 3, Index igual a 3. A continuación se continúa mostrando el Parque Martin Luther King como parte de un ecobarrio. La imagen presenta la relación entre parque, edificios residenciales, espacios productivos, zonas de agua y recorridos. El parque actúa como centro ambiental del barrio. El diseño se basa en integrar usos, estancia, paseo, huertos, biodiversidad, gestión hídrica, educación ambiental y vida cotidiana. La idea principal es que el parque contemporáneo puede ser una pieza multifuncional. Ya no es solo una zona verde separada del barrio, sino una infraestructura activa dentro de la vida urbana. A continuación se muestran nuevas imágenes del parque y sus espacios de plantación. Aparecen áreas con vegetación densa, caminos, pasarelas y zonas húmedas. Estas imágenes permiten ver la convivencia entre zonas diseñadas y procesos naturales. La vegetación se utiliza para construir atmósferas, filtrar agua, generar sombra y crear hábitats. La idea principal es que el parque trabaja con distintos grados de naturalidad. Algunas zonas son más urbanas y accesibles, otras son más ecológicas y menos controladas visualmente. A continuación se muestra detalles de los recorridos y espacios de estancia del Parque Martin Luther King. Se observan caminos pavimentados, superficies verdes, arbolado, mobiliario y zonas de permanencia. El parque no se limita a resolver cuestiones ambientales, sino que también cuida la experiencia del usuario. Los recorridos conectan distintas partes del barrio y hacen que el parque funcione como espacio de paso y de estancia. La idea principal es que la infraestructura verde debe ser habitable. Si el parque gestiona agua y biodiversidad, pero no es cómodo, accesible y usado por la gente, pierde parte de su sentido urbano. A continuación se funciona como transición entre los parques contemporáneos y una reflexión histórica sobre el jardín paisajista. Después de estudiar estrategias técnicas de agua, energía y biodiversidad, el tema vuelve a una cuestión cultural, como distintas tradiciones han interpretado la relación entre naturaleza y diseño. La página introduce el paso desde la tradición formal francesa hacia el jardín paisajista, pintoresco o inglés. La idea principal es que el diseño contemporáneo se entiende mejor si se conocen sus antecedentes culturales. El parque actual hereda recursos del jardín formal, del jardín inglés, del jardín chino y de las infraestructuras verdes modernas. A continuación se introduce las influencias y relaciones que dan origen al jardín paisajista inglés. Una primera influencia es la imaginación de los admiradores de la pintura italiana del siglo XVII y del legado clásico. Se menciona a Íñigo Jones, considerado el primer arquitecto vitruviano en el Reino Unido. Esta influencia genera una visión sentimental e idealizada del paisaje. Otra influencia es un nuevo sentido poético y filosófico, una nueva forma de diálogo del ser humano con la naturaleza. Aquí aparecen referencias al empirismo, con autores como David Hume, John Locke y Francis Bacon. El empirismo se basa en la experiencia interna o externa, y se contrapone al racionalismo. También se menciona la información que llega sobre el jardín chino paisajista a través de monjes y viajeros. La imagen asociada es un paisaje de Claude Lorraine, o Claudio de Lorena, de 1663, paisaje con el padre de Psique ofreciendo sacrificios en el templo de Apolo. La idea central es que el jardín paisajista inglés surge a comienzos del siglo XVIII con la intención de parecer un auténtico fragmento de naturaleza no tocado por el hombre. Sin embargo, esa naturalidad también es una construcción cultural y artística. Se busca el genius loci, es decir, el espíritu del lugar. Content Reference, o AICITE, 4, Index igual a 4. A continuación se continúa con el jardín paisajista inglés. La imagen muestra paisajes con suaves ondulaciones, masas de árboles, caminos curvos y escenas que recuerdan a cuadros. No se busca una geometría rígida como en el jardín francés, sino una composición aparentemente natural. El jardín paisajista trabaja con vistas parciales. No se ve todo desde un único punto. El visitante descubre el paisaje mediante el recorrido.
La idea principal es que el jardín inglés reemplaza el control geométrico visible por un naturalismo controlado. Parece naturaleza espontánea, pero está cuidadosamente diseñado. A continuación se explica la influencia del jardín chino. El jardín chino se resuelve como un paisaje irregular, tanto en la geometría de los espacios como en los caminos. Los recorridos son sinuosos y van salvando montículos o masas de vegetación. También incorpora elementos artísticos y edificios siguiendo la formalización propia de una tradición muy antigua. La simbología y la trascendencia de las composiciones chinas inspiran los nuevos significados que el jardín inglés quiere dar al tratamiento de la naturaleza. La idea principal es que el jardín inglés toma del jardín chino la irregularidad, el recorrido sinuoso, la sorpresa, la escena y el valor simbólico de la naturaleza. Content Reference, OAICITE, 5, Index igual a 5. A continuación se muestra imágenes o esquemas que ayudan a comparar la tradición geométrica europea con el paisaje irregular. La lectura es que el jardín paisajista rompe con la simetría estricta. El camino deja de ser recto y axial, se convierte en recorrido curvo, cambiante y narrativo. El visitante ya no domina todo el espacio desde una terraza o un eje principal. Ahora atraviesa escenas sucesivas. La idea principal es que el jardín paisajista introduce tiempo, movimiento y descubrimiento en la experiencia del paisaje. A continuación se introduce a William Kent. William Kent, nacido en 1685 y fallecido en 1748, fue pintor y arquitecto. Se inspiró en la naturaleza y pertenece a una fase prerromántica del jardín inglés. Sus aportaciones son importantes. En primer lugar, unificó un diseño que después respondería a dos escuelas, la granja ornamental y el jardín silvestre. La granja ornamental se parece en cierto modo a un jardín productivo decorativo, aunque más básico en diseño que Villandry. El jardín silvestre se orienta hacia una naturaleza más libre y menos formal. Kent ordena el terreno mediante diferentes escenas, de modo parecido a los jardines chinos. Distingue esas escenas con construcciones como grutas, ruinas, ermitas, templos y puentes. También inventa el A, o cerca hundida. Esta cerca permite separar el espacio de los animales sin interrumpir visualmente el paisaje. La frase asociada es, salta la valla y ve que toda la naturaleza es un jardín. Sus diseños incorporan grandes planos de hierba, arbustos y masas o agrupaciones de árboles llamadas clumps. Por último, elimina toda forma regular en los elementos de agua. La idea principal es que William Kent transforma el jardín en una secuencia escénica aparentemente natural, con agua irregular, praderas amplias, grupos de árboles y elementos arquitectónicos como puntos focales. Content Reference, OAICITE, 6, Index igual a 6. A continuación se continúa con William Kent y el jardín inglés. Las imágenes muestran praderas abiertas, grupos de árboles y elementos construidos aislados. Estos elementos no organizan el paisaje mediante simetría, sino como puntos de interés dentro de un recorrido. El jardín se parece cada vez más a una pintura paisajística. Las masas de árboles funcionan como fondos, marcos o pantallas. Los caminos curvos conducen la mirada sin mostrar todo de inmediato. La idea principal es que el jardín inglés compone escenas. No impone un orden geométrico evidente, sino una sucesión de vistas pensadas para ser recorridas. A continuación se presenta características generales del jardín paisajista inglés. El jardín se organiza mediante diferentes escenas, como si fueran cuadros, con distintos planos de visión. Se producen efectos de luz y sombra gracias a una orientación precisa. No hay una visión completa desde ningún lugar. El terreno suele ser ondulado, con un relieve suave, partiendo del genius loci, es decir, de las características propias de la campiña inglesa. El agua se trata de forma natural, como un río sin fin. Los recorridos ofrecen muchas opciones y se articulan mediante caminos curvos. Los elementos construidos triangulan el territorio como puntos focales. También aparecen cinturones de árboles con diferentes formas, espesuras y amplitudes. No se cierran del todo, porque deben relacionarse con otros espacios, orientar vistas o enmarcar zonas de estancia y miradores abiertos al paisaje. Los árboles pueden aparecer en grupos o masas, llamados clumps, o como pantallas. Finalmente, el jardín evita mostrar un carácter utilitario. Incluso la presencia de ciervos alimentándose forma parte de una escena de paisaje y no de una explotación visible.
La idea principal es que el jardín inglés es un naturalismo controlado, parece libre, pero cada ondulación, camino, grupo de árboles, lámina de agua y punto focal está pensado. Content Reference, OAICITE, 7, index igual a 7. A continuación se muestra ejemplos de escenas del jardín paisajista. Se observan caminos curvos, masas vegetales, praderas, agua y elementos arquitectónicos dispersos. La composición busca producir una experiencia de paseo, no una visión frontal única. El jardín se vive caminando. A medida que el visitante avanza, cambian las perspectivas, aparecen nuevas escenas y desaparecen otras. La idea principal es que el recorrido es el instrumento de composición del jardín inglés. El paisaje no se entrega de una vez, sino por secuencias. A continuación se introduce Stowe. Stowe fue uno de los grandes laboratorios del jardín paisajista inglés. En el documento aparece la referencia a Bridgman en 1715, con un plan de bosques y jardines de Stowe de 5 kilómetros, todavía con reminiscencias versallescas. También aparece la referencia a William Kent en 1738, indicando una transformación hacia una composición más paisajista. La idea principal es que Stowe permite ver la evolución desde una estructura todavía influida por el jardín francés hacia una concepción más inglesa, escénica, irregular y pintoresca. Content Reference, OAICITE, 8, index igual a 8. A continuación se muestra más imágenes o planos de Stowe. Se aprecian grandes extensiones de pradera, agua, grupos de árboles y edificios pequeños dispersos por el paisaje. Estos edificios funcionan como referencias visuales y simbólicas. En el jardín inglés, los templos, ruinas, puentes y pabellones no son simples decoraciones. Funcionan como escenas culturales dentro de la naturaleza. La idea principal es que Stowe combina paisaje, arquitectura y narración. El visitante recorre una secuencia de episodios con significado moral, filosófico, histórico o estético. A continuación se continúa con Stowe y los recursos del jardín inglés. La composición se basa en praderas continuas, árboles agrupados, agua irregular y caminos curvos. El jardín ya no quiere parecer un dibujo geométrico, sino una naturaleza idealizada. El terreno se modela para que parezca natural, aunque está diseñado. Los árboles se colocan en masas estratégicas para enmarcar vistas o crear profundidad. La idea principal es que el jardín inglés corrige la naturaleza para hacerla parecer más perfecta que la naturaleza real. A continuación se introduce a Lancelot Capability Brown. Lancelot Brown, nacido en 1716 y fallecido en 1783, fue arquitecto y paisajista. Recorrió la campiña inglesa y dio a la aristocracia una nueva idea de naturaleza, una naturaleza aún más perfecta que la original, porque corregía sus errores. Su apodo, Capability, que significa capacidad, nació por su costumbre de decir a sus clientes que sus fincas tenían capacidad para ser mejoradas. Dejó huella en más de 250 casas señoriales y mansiones, entre ellas Stowe, donde aprendió su oficio, Alnwick, Badminton, Chatsworth, Longleat, Sturead y muchas más. Brown simplificó los diseños de William Kent. Estableció un estándar de diseño para cada emplazamiento basado en 3 recursos principales: la ondulación del terreno, las plantaciones con masas de árboles hasta los muros de las casas, casi siempre hayas, y los cursos de agua sin fin. También eliminó la carga simbólica anterior de los gestos culturales. La página menciona Blenheim como ejemplo. La idea principal es que Capability Brown consolida una imagen de paisaje inglés aparentemente natural, amplio, ondulado, con masas de árboles y agua continua. Su jardín es menos simbólico que el de Kent y más orientado a producir una naturaleza ideal, limpia y continua. Content Reference, OAICITE, 9, index igual a 9. Hasta el momento enlazaron 2 formas de entender el paisaje. Primero aparece el Parque Contemporáneo Sostenible, representado por el Parque Martin Luther King en Batignolles, París. Este parque gestiona agua, reutiliza materiales, incorpora energía sostenible, fomenta biodiversidad, incluye huertos e invernadero educativo y actúa como pieza central de un ecobarrio. Después el tema entra en la tradición del jardín paisajista inglés. Este jardín surge como reacción frente a la geometría rígida del jardín francés. Se inspira en la pintura italiana, en el empirismo filosófico y en el jardín chino. Busca parecer un fragmento de naturaleza no tocado por el ser humano, aunque en realidad está cuidadosamente diseñado.
William Kent introduce escenas, ruinas, grutas, templos, puentes, clamps y agua de forma irregular. Stowe muestra la evolución hacia el jardín paisajista. Kepe y Brown consolida un modelo más simplificado, basado en ondulaciones suaves, masas de árboles y cursos de agua continuos. La conclusión general es que el tema 11 muestra dos líneas complementarias: por un lado, el parque contemporáneo como infraestructura ecológica y urbana, por otro, la tradición histórica del jardín inglés como construcción cultural de una naturaleza idealizada. Lo siguiente será continuar con Lancelot, Capability, Brown y el caso de Blenheim Palace, en Oxfordshire, Inglaterra. Blenheim aparece como uno de los ejemplos donde Brown introduce cambios importantes en el paisaje. En 1764 transforma la finca mediante nuevos cursos de agua. Estos cursos de agua dan sentido al puente que abría la explanada central. La imagen muestra el palacio dentro de un paisaje amplio, con praderas, árboles y agua. El jardín ya no se presenta como un dibujo geométrico pegado al edificio, sino como un paisaje aparentemente natural, continuo y extenso. La intervención de Brown consiste en corregir y mejorar la naturaleza para que parezca más perfecta. El agua se convierte en un lago o curso continuo, las masas de árboles enmarcan las vistas, y las praderas onduladas conectan visualmente el palacio con el territorio. La idea principal es que Brown convierte la finca aristocrática en un paisaje idealizado. No busca mostrar artificio, sino construir una naturaleza organizada que parezca natural. A continuación se continúa con imágenes de Blenheim. Se observan vistas amplias del palacio, del lago y del puente. El agua ocupa un papel central. No aparece como canal recto ni como estanque geométrico, sino como una lámina irregular que parece pertenecer al paisaje. El puente adquiere sentido porque el agua lo atraviesa visualmente y lo convierte en un punto focal dentro de la composición. La arquitectura, el agua y la topografía se integran. La vegetación aparece en masas, no como setos recortados. Los árboles se agrupan para crear fondos, bordes y encuadres. La idea principal es que el paisaje de Brown trabaja con grandes operaciones simples: modelar el terreno, crear agua continua y situar masas de árboles para construir una escena naturalizada. A continuación se muestra otra vista del paisaje de Blenheim o de una finca transformada por Brown. La imagen permite reconocer el contraste entre arquitectura y paisaje. El edificio aparece como elemento singular, mientras el entorno se abre en praderas, árboles y agua. El paisaje se organiza para que el edificio parezca asentado en una naturaleza amplia y serena. No hay parterres rígidos delante del palacio. Hay una transición más suave entre arquitectura y territorio. La idea principal es que el jardín paisajista inglés elimina la rigidez inmediata del jardín formal. La arquitectura ya no domina un eje geométrico, sino que se integra en una composición visual más natural. A continuación se introduce o desarrolla la obra de Humphrey Repton. Repton, nacido en 1752 y fallecido en 1818, amplió y humanizó los diseños de Brown introduciendo más variedad. Utilizó grupos mixtos de robles, plátanos, castaños y hayas. Una idea importante es que Repton elige los árboles cercanos a los edificios en función de la forma de esos edificios. Juega con el contraste: junto a edificios góticos utiliza árboles de copa ancha, junto a volúmenes horizontales introduce árboles apuntados o de copa estrecha. Repton es presentado como el último que plantea el jardín pintoresco o paisajista desde la mirada del arquitecto. Su jardín se entiende desde una visión dinámica, basada en recorridos curvos. A él se debe el término landscape gardening, es decir, jardinería del paisaje, entendido como la mejora escénica de un paisaje. También utilizó un sistema muy característico: dibujar el antes y el después para facilitar la comprensión del diseño. A mitad de su carrera se introduce además la moda de las flores. La idea principal es que Repton hace el jardín paisajista más arquitectónico, más humano y más explicable. No solo transforma el paisaje, también comunica el proyecto mediante imágenes comparativas. Content Reference, o ICITE, 1, index igual a 1. A continuación se continúa con Humphrey Repton. Las imágenes probablemente muestran ejemplos de sus dibujos comparativos, donde se puede ver un estado inicial y un estado transformado. Este recurso permitía que el cliente comprendiera cómo cambiaría la finca después de la intervención. El antes muestra el paisaje tal como existe. El después introduce caminos, plantaciones, vistas, grupos de árboles,
agua o elementos arquitectónicos para mejorar la escena. La página destaca la dimensión comunicativa del proyecto paisajístico. Repton no solo diseña, sino que representa el cambio de forma comprensible. La idea principal es que el paisaje se convierte en una propuesta visual. El proyecto se explica mediante la comparación entre lo existente y lo transformado. A continuación se sigue con Repton y sus criterios de intervención. Su trabajo introduce más variedad que Brown. Frente a la gran simplicidad de pradera, agua y masas arbóreas, Repton vuelve a incorporar una relación más fina entre jardín, casa, flores, especies vegetales y recorridos. También humaniza el paisaje porque lo aproxima más al uso cotidiano y a la escala doméstica. El entorno de los edificios no queda completamente diluido en una naturaleza inmensa, sino que recupera zonas de jardín más cuidadas. La idea principal es que Repton actúa como puente entre el jardín paisajista aristocrático y una visión más urbana, más arquitectónica y más próxima al usuario. A continuación se introduce Regent's Park, en Londres, vinculado a John Nash y Humphrey Repton. El documento señala que Nash participa en 1812 y que Humphrey Repton también interviene. El parque se abrió al público en 1835. Aparecen además las Cumberland Terraces, fechadas entre 1826 y 1827. Regent's Park es importante porque combina parque paisajista y ordenación urbana. No es solo una finca privada, sino una pieza de ciudad. Las terrazas residenciales rodean o acompañan el parque, creando una relación entre arquitectura urbana y paisaje abierto. El parque se convierte en un gran espacio público estructurante. La idea principal es que el jardín paisajista inglés pasa del ámbito aristocrático al ámbito urbano. Regent's Park muestra cómo el paisaje puede ordenar ciudad, vivienda y espacio público. Content Reference, o AICITE, 2, index igual a 2. A continuación se continúa con Regent's Park. Las imágenes muestran la relación entre las terrazas arquitectónicas, los espacios abiertos, los caminos curvos y las masas vegetales. La arquitectura forma bordes elegantes y continuos, mientras el parque ofrece un interior verde de carácter paisajista. La composición no funciona como jardín formal axial. Se organiza mediante recorridos curvos, grandes praderas y vistas abiertas. La idea principal es que Regent's Park une dos lógicas: por un lado, el urbanismo de fachadas y terrazas residenciales, por otro, el parque paisajista de recorridos, praderas y masas arbóreas. A continuación se sigue desarrollando Regent's Park o ejemplos del jardín paisajista urbano. La página permite entender que el parque urbano moderno nace cuando el paisaje deja de ser exclusivamente privado y se incorpora a la ciudad como espacio colectivo. El jardín se transforma en parque público. Ya no está destinado solo al propietario de una finca o a la corte, sino a una ciudadanía urbana. La idea principal es que el parque público hereda recursos del jardín paisajista inglés, pero los adapta a nuevos programas: paseo, salud, ocio, representación urbana y mejora de la calidad de vida. A continuación probablemente funciona como transición hacia el caso de París en el siglo XIX. Después de la tradición inglesa, el tema muestra cómo esos criterios paisajistas se reinterpretan en la ciudad moderna. La ciudad industrial necesita parques, bosques urbanos, paseos y espacios verdes para responder a problemas de higiene, ocio, movilidad y representación. La idea principal es que el jardín paisajista se convierte en herramienta urbanística. A continuación se introduce la transformación de París. Se transforman el Bois de Boulogne, con 846 hectáreas, el Bois de Vincennes, con 995 hectáreas, y el Parque Monceau. También se diseñan los parques de Montsou y Cibout-Chaumont. Estas operaciones forman parte del programa napoleónico del siglo XIX y están asociadas al PAN. La página explica que se asumen los criterios del jardín pintoresco inglés, pero con criterios uniformes: composición unitaria, efectos de amplitud, líneas de geometría sencilla y modelado del terreno ajustado al lugar. Alpand afirma que un jardín no debe ser una copia exacta de la naturaleza, porque el jardín es una obra de arte. Según esta idea, también en una composición pintoresca hay estudio, adaptación y búsqueda de efectos obtenidos por medios artificiales. La creación humana debe quedar patente. La idea principal es que París adapta el jardín inglés a la escala de la ciudad moderna. No copia la naturaleza, construye paisajes urbanos pintorescos con medios técnicos, compositivos y administrativos. Content Reference, o AICITE, 3, index igual a 3.
A continuación se continúa con la transformación de París bajo Alpin. El principal mérito señalado es haber devuelto el tema del jardín a sus verdaderos términos de composición estética, liberándolo de prejuicios estilísticos y continuando la labor de un Free Repton. Esto significa que el jardín ya no se entiende como una batalla entre estilo regular y estilo pintoresco. Lo importante es la calidad compositiva, la adaptación al lugar y la construcción de efectos espaciales. La idea principal es que Alpin convierte el jardín urbano en una obra de composición moderna, técnica, estética, funcional y pública. A continuación se probablemente muestra la reordenación del Bois de Boulogne, entre 1854 y 1858, bajo Alpin. El programa napoleónico comenzó con la transformación del Bois de Boulogne, cedido al Ayuntamiento de París. Aunque Alpin controla la operación, las obras encumbran también a Barillet de Champs. El Bois de Boulogne tiene aproximadamente 5 kilómetros de extensión y 846 hectáreas. La idea principal es que el Bois de Boulogne funciona como gran bosque-parque urbano. No es un pequeño jardín interior, sino una gran pieza verde para la ciudad moderna. Content Reference, o ICITE, 4, Index igual a 4. A continuación se continúa con el Bois de Boulogne. Las imágenes muestran un gran paisaje arbolado, recorridos, agua y espacios de paseo. El parque se diseña para producir una sensación de naturaleza amplia dentro de la ciudad. La intervención tiene una escala metropolitana. El bosque se convierte en lugar de ocio, paseo, contacto con la naturaleza y representación urbana. La idea principal es que el bosque urbano del siglo XIX ofrece a la ciudad industrial un gran espacio de escape, salud y recreo. A continuación se muestra más aspectos del Bois de Boulogne. Aparecen posiblemente lagos, caminos curvos, masas arbóreas y praderas. Estos elementos construyen una imagen pintoresca, heredera del jardín inglés, pero adaptada al uso público masivo. El agua y los caminos curvos son esenciales, el agua crea escenas y reflejos, los caminos producen recorridos cambiantes. La idea principal es que el parque público moderno organiza la experiencia del visitante mediante secuencias, vistas y diversidad de ambientes. A continuación se probablemente introduce el Bois de Vincennes o continúa con los grandes parques parisinos. El Bois de Vincennes, con 995 hectáreas, forma junto al Bois de Boulogne una gran estructura verde para París. Estos bosques actúan como pulmones urbanos situados en los extremos de la ciudad. Su función no es solo estética, sino sanitaria, recreativa y territorial. La idea principal es que la ciudad moderna necesita grandes reservas verdes para equilibrar la densidad, mejorar la salud pública y ofrecer espacios de ocio. A continuación se continúa con los parques de París. Se muestran espacios arbolados, caminos, lagos o escenas pintorescas. El paisaje se diseña para parecer natural, pero está controlado mediante trazados, plantaciones y movimientos de tierra. La influencia inglesa aparece en la irregularidad, los caminos curvos y las escenas de agua. La influencia francesa aparece en la organización técnica, la claridad y la escala urbana. La idea principal es que el parque parisino del siglo XIX mezcla pintoresquismo y racionalidad urbana. A continuación se probablemente introduce el Parque Monceau. El Parque Monceau es uno de los espacios transformados dentro de la modernización de París. Su carácter combina restos pintorescos, elementos ornamentales, recorridos curvos y escenas variadas. La idea principal es que el parque urbano no tiene que ser monumental como Versalles ni completamente naturalista como una finca inglesa. Puede ser un jardín urbano de escala media, con recorridos, vegetación, arquitectura ligera y episodios visuales. A continuación se continúa con parques parisinos. La imagen probablemente muestra escenas de parque, caminos, vegetación, puentes, rocas, agua o elementos arquitectónicos. Estos recursos son propios del parque pintoresco urbano. El visitante encuentra variedad, sorpresa, cambios de nivel y pequeñas escenas. La idea principal es que el parque moderno introduce complejidad espacial dentro de la ciudad, no solo ofrece verde, sino experiencias sucesivas. A continuación se probablemente introduce o desarrolla Buttes des Chaumont. Buttes des Chaumont es uno de los parques más representativos de París por su topografía artificial, sus rocas, sus desniveles, su lago y su templo elevado. El parque utiliza una antigua topografía difícil o degradada para construir una escena pintoresca muy intensa. La idea principal es que el parque moderno puede transformar terrenos problemáticos en paisajes urbanos de gran valor escénico.
A continuación se continúa con Buttes-Chaumont o con otro parque parisino. Se aprecian elementos como puentes, acantilados artificiales, agua y recorridos curvos. El parque se diseña como una experiencia dramática: subir, bajar, mirar desde arriba, cruzar y descubrir. La idea principal es que la topografía se convierte en recurso paisajístico. El relieve no se aplana necesariamente, se exagera o se reorganiza para producir emoción espacial. A continuación se muestra probablemente más imágenes de Buttes-Chaumont. El paisaje combina naturaleza aparente y artificio evidente. Las rocas, el lago, el templo y los recorridos están construidos, pero producen una escena naturalizada. La idea principal es que el parque pintoresco urbano es una naturaleza teatral. Parece espontánea, pero está cuidadosamente diseñada para producir efectos visuales y sensoriales. A continuación se puede cerrar el bloque de parques parisinos del siglo XIX. La página resume visualmente cómo París incorporó grandes parques, bosques y jardines públicos como parte de su transformación urbana. Estos espacios verdes no son accesorios. Forman parte de una estrategia de ciudad, higiene, ocio, representación, circulación y equilibrio ambiental. La idea principal es que el parque público moderno nace como infraestructura urbana. A continuación se probablemente inicia otro bloque relacionado con el parque urbano contemporáneo o con la evolución posterior del jardín público. Después del modelo parisino del siglo XIX, el tema avanza hacia ejemplos modernos y contemporáneos. La idea principal es que la tradición del parque público se transforma, pero conserva ciertos principios: accesibilidad, paseo, composición, agua, vegetación y función social. A continuación se continúa esa transición. Las imágenes muestran probablemente parques o espacios verdes urbanos donde se combinan trazado, vegetación, movilidad y usos ciudadanos. La idea principal es que el parque contemporáneo hereda la historia del jardín, pero debe responder a nuevos problemas: infraestructuras, clima, biodiversidad, regeneración urbana y uso intensivo. A continuación se probablemente presenta un nuevo caso de parque urbano. El contenido visual indica que el tema avanza mediante ejemplos. Cada ejemplo sirve para entender una forma distinta de proyectar con agua, vegetación, suelo, memoria e infraestructura. La idea principal es que los recursos del paisaje se aplican de manera diferente según el lugar, la escala y el problema urbano. A continuación se continúa con imágenes de proyecto. En esta fase del tema, las páginas visuales no solo muestran parques bonitos, sino modos de intervención. Hay que leerlas como repertorio de recursos, caminos, láminas de agua, topografía, plantaciones, bordes, puentes, muros y espacios de estancia. La idea principal es que el diseño paisajístico se aprende observando cómo cada proyecto organiza esos recursos. A continuación se probablemente continúa con ejemplos contemporáneos. La explicación para audiolibro debe insistir en que el parque contemporáneo ya no se limita a reproducir estilos históricos. Puede tomar recursos del jardín formal, del jardín inglés y del parque urbano, pero los adapta a problemas actuales. La idea principal es que el proyecto de paisaje es una síntesis entre cultura histórica y necesidad contemporánea. A continuación se continúa con imágenes de espacios verdes. La lectura visual debe centrarse en la relación entre recorridos, vegetación y zonas de uso. El parque se organiza para permitir movimiento, estancia, contemplación y actividades diversas. La idea principal es que el parque urbano debe ser flexible. Debe admitir diferentes edades, ritmos y usos. A continuación se probablemente muestra otro fragmento de parque o jardín. La vegetación se entiende como material espacial. Puede crear sombra, bordes, fondos, filtros visuales y ambientes diferenciados. La idea principal es que plantar no es rellenar. Plantar es construir espacio. A continuación se continúa con ejemplos visuales. El tratamiento del suelo, los caminos y los bordes es tan importante como la vegetación. Un parque funciona bien cuando sus recorridos son claros, sus accesos están bien conectados y sus espacios tienen escala adecuada. La idea principal es que el diseño del parque depende de la relación entre suelo, planta, recorrido y uso. A continuación se probablemente muestra más detalles de proyecto. La página permite leer cómo el agua, la topografía o los elementos construidos pueden generar identidad. Un parque no se define solo por tener árboles, sino por cómo articula sus componentes.
La idea principal es que los elementos del paisaje deben formar una estructura coherente. A continuación se continúa el repertorio de ejemplos. En términos de audiolibro, esta página puede explicarse como una muestra de cómo los parques contemporáneos trabajan con formas más libres, materiales diversos y programas múltiples. La idea principal es que el parque contemporáneo es híbrido, espacio ecológico, social, técnico y cultural. A continuación se probablemente muestra otro caso de intervención urbana. La lectura general es que el parque se convierte en una pieza de regeneración, transforma vacíos, bordes, infraestructuras o suelos degradados en espacios públicos. La idea principal es que el paisaje es una herramienta de reparación urbana. A continuación se continúa con imágenes de parque contemporáneo. Se puede explicar como una página de transición hacia casos de finales del siglo XX, donde el parque ya se entiende como proyecto urbano complejo. La idea principal es que el paisaje deja de ser fondo y pasa a ser estructura principal del proyecto. A continuación se probablemente introduce un caso concreto o una nueva familia de proyectos. Sin texto seleccionable completo, la lectura debe centrarse en el papel del parque como sistema, no solo vegetación, sino conexiones, usos, memoria y soporte ambiental. La idea principal es que el parque contemporáneo se diseña desde el sistema, no desde la pieza aislada. A continuación se continúa con contenido visual. La imagen probablemente muestra relaciones entre arquitectura, parque y ciudad. Esto indica que el espacio verde contemporáneo se diseña junto con la urbanización y no como un añadido posterior. La idea principal es que el parque estructura la forma urbana. A continuación se sigue con ejemplos visuales. El proyecto de paisaje puede apoyarse en geometrías claras o en formas más orgánicas. Lo relevante es que el sistema tenga coherencia funcional, ambiental y perceptiva. La idea principal es que la forma del parque debe responder al lugar y al programa. A continuación se continúa con imágenes de espacio público y vegetación. Se puede leer como una reflexión visual sobre el uso ciudadano del parque. Los espacios verdes deben estar preparados para el paseo, el descanso, el encuentro y la actividad. La idea principal es que el parque no es solo naturaleza, es también vida pública. A continuación se probablemente muestra otra intervención con agua, caminos o vegetación. La lectura debe insistir en que el agua puede cumplir múltiples funciones, ordenar el espacio, mejorar el microclima, generar reflejos, gestionar escorrentías y producir identidad paisajística. La idea principal es que el agua es recurso técnico y recurso sensible. Ahora se continúa con ejemplos de diseño. Los bordes del parque son importantes, conectan el espacio verde con la ciudad, controlan accesos y definen la relación con calles, edificios o infraestructuras. La idea principal es que un parque se proyecta también desde sus límites. A continuación se probablemente muestra una vista amplia de parque urbano. La escala del espacio libre permite entender su papel como infraestructura. Un parque grande no solo sirve al barrio inmediato, sino a la ciudad entera. La idea principal es que la escala determina la función urbana del parque. Página 88. Ahora se continúa con imágenes de parque o sistemas verdes. La lectura general es que el parque contemporáneo debe combinar accesibilidad y biodiversidad. Debe permitir el uso humano, pero también reservar espacios para procesos naturales. La idea principal es que el parque contemporáneo busca equilibrio entre ciudad y naturaleza. Ahora cierra un bloque de ejemplos visuales antes de entrar en otro caso. La imagen se puede leer como síntesis de paisaje urbano, vegetación, recorridos, agua, usos y relación con el tejido construido. La idea principal es que el proyecto de paisaje articula capas, ecológica, social, formal, técnica e histórica. Página 90. A continuación se introduce la llegada al Parc de Bercy, con una referencia al puente anterior. El Parc de Bercy se sitúa en París y representa una operación contemporánea de transformación urbana. La llegada al parque desde el puente muestra su relación con infraestructuras, accesos y continuidad peatonal. La idea principal es que el parque contemporáneo no se entiende aislado. Sus accesos, puentes, bordes y conexiones urbanas forman parte esencial del proyecto. Ahora continúa con el Parc de Bercy. Las imágenes muestran probablemente la relación del parque con el río Sena, los recorridos y el tejido urbano. Bercy se desarrolla en un antiguo ámbito de usos productivos o logísticos y lo transforma en espacio público.
La idea principal es que el parque sirve para reciclar ciudad. Recupera suelos antiguos y les da una nueva función colectiva. A continuación se muestra más imágenes del Parc de Bercy. El parque combina espacios abiertos, caminos, jardines temáticos, agua y arquitectura cercana. No funciona como un jardín unitario clásico, sino como una secuencia de ámbitos diferenciados. La idea principal es que el parque contemporáneo trabaja por fragmentos conectados, con diversidad de ambientes y usos. A continuación se identifica el Parc de Bercy, fechado entre 1993 y 1997, de Bernard Webb. El proyecto de Bernard Webb combina memoria del lugar, estructura urbana, jardines y espacios de paseo. El parque recupera un antiguo territorio vinculado a almacenes, actividad productiva y relación con el río. La idea principal es que Bercy no borra la historia del sitio. La convierte en materia de proyecto, caminos, alineaciones, jardines, agua y restos de memoria urbana. A continuación se continúa con el Parc de Bercy. Las imágenes probablemente muestran praderas, zonas de estancia y recorridos. El parque se usa como espacio cotidiano, caminar, sentarse, jugar, atravesar y descansar. La idea principal es que el parque urbano contemporáneo debe ser habitable. Su éxito no depende solo de su forma, sino de su capacidad para ser usado por la ciudadanía. A continuación se muestra otro aspecto de Bercy. El parque combina zonas abiertas y zonas más cerradas. Esta alternancia permite diferentes experiencias, amplitud, recogimiento, paseo, descanso y contacto con la vegetación. La idea principal es que un buen parque no es uniforme. Necesita variedad de escalas y atmósferas. A continuación se continúa con detalles del Parc de Bercy. Aparecen probablemente canales, pavimentos, vegetación y bordes. Estos detalles muestran que el proyecto se construye a partir de materiales concretos, piedra, agua, suelo, plantaciones y mobiliario. La idea principal es que la calidad del parque depende también del detalle constructivo. A continuación se muestra los jardines más pequeños o temáticos dentro de Bercy. Estos espacios pueden incluir huertos, jardines especializados, pérgolas o plantaciones de escala más doméstica. El parque alterna así la gran escala urbana con espacios de proximidad. La idea principal es que el parque contemporáneo puede contener muchos jardines dentro de un mismo sistema. A continuación se introduce Madrid-Río. Aparecen enlaces de referencia al proyecto Madrid-Río y al Parque del Río Manzanares. Madrid-Río es una gran intervención de regeneración urbana en Madrid, vinculada a la recuperación del borde del río Manzanares. El proyecto transforma un espacio dominado por infraestructuras viarias en un parque lineal, con recorridos peatonales, espacios deportivos, zonas de juego, vegetación, puentes y relación con el agua. La idea principal es que Madrid-Río convierte una infraestructura dura en infraestructura verde y espacio público. A continuación se presenta el Parc François Mitterrand, en Issoudun, de Michel Desvigne y Christine Dalnocchi, fechado en 1994. Este parque trabaja con una composición sobria, basada en praderas, agua, recorridos, vegetación y geometrías claras. Michel Desvigne y Christine Dalnocchi utilizan pocos elementos, pero muy bien organizados. La idea principal es que el parque contemporáneo puede ser muy preciso sin ser recargado. La calidad está en la estructura, la proporción y la relación entre los materiales. A continuación se continúa con el Parc François Mitterrand. Las imágenes muestran probablemente láminas de agua, caminos, plantaciones y espacios abiertos. El parque se percibe como una composición serena, donde el agua y la vegetación organizan el espacio. La idea principal es que el paisaje contemporáneo puede construirse con recursos mínimos, agua, árboles, suelo y recorridos. A continuación se cierra el tema 11 con nuevas imágenes del Parc François Mitterrand o de espacios contemporáneos similares. El cierre visual insiste en la importancia de los elementos básicos del paisaje, agua, arbolado, pradera, caminos y uso ciudadano. La idea final del tema es que los recursos del paisaje evolucionan históricamente. Pasan de la ingeniería hidráulica y los parques inundables, al jardín formal francés, al jardín paisajista inglés, al parque público del siglo XIX y al parque contemporáneo como infraestructura urbana, ecológica y social.